Doctores, si tuvieran alguna pregunta hasta acá, me la pueden hacer. Puedo leer las preguntas que ustedes deseen hacer. Hay una pregunta ahí, no sé si la ven. No la veo. ¿Puede darse en hernias inguinales? No la leo. ¿Dónde está? Hacia abajo, hacia abajo. No se lee. No la veo acá. Ya, bueno, dice Sergio, pregunta, ¿las hernias de Richard pueden darse en hernias inguinales? Sí se pueden dar en hernias inguinales, pero no es lo frecuente. Sí es más frecuente en una hernia crural. En una hernia inguinal indirecta, generalmente es todo el asa que está metido. Si hay otra pregunta. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el tratamiento de las hernias. Para eso debemos de entender bien el fundamento del tratamiento quirúrgico de las hernias inguinocrurales, ¿no? Por ejemplo, no se lee bien, creo que sí. La nicus tipo 1, o sea, la hernia del recién nacido, se hace, miren bien claro el término, herniotomía. La operación es una herniotomía, donde se apertura el conducto inguinal, se busca el saco indirecto, saco peritoneo vaginal, se hace un punto transfixiante, se corta este conducto peritoneo vaginal y se retira. Eso es todo lo que se ha hecho. En un niño no se pone malla, nunca. Eso es la herniotomía. Sacar el saco indirecto, punto. En una hernia inguinal indirecta de un joven, de un adulto, el fundamento del tratamiento quirúrgico es buscar el saco indirecto dentro de los elementos del cordón, ubicarlo, limpiar este saco, aislarlo de los elementos vasculares y del conducto deferente que puede estar pegado al saco. En eso consiste la operación, en separarlos hasta quedarnos solo con el saco. ¿Qué hacemos con el saco? Se extirpa o se puede reducir a través de una sutura de un punto que se llama punto jareta. Solo se puede hacer eso. Y como en una hernia tipo 2, nicus 2, indirecta del adulto, el anillo está dilatado, no podemos dejar el anillo así dilatado, porque puede nuevamente recurrir la hernia. Por lo tanto, debemos de cerrar este anillo. Antiguamente, la primera técnica que se ideó para cerrar este anillo era la técnica de Marcy, ¿no? ¿Qué hacía Marcy? Ponía puntos en el anillo profundo y lo cerraba calibrándolo. Pero eso ya no se hace actualmente. ¿Cuál es el tratamiento? Es a través de la colocación de mallas. Sea por técnica anterior o posterior, pero la malla va a formar un neoanillo. Es la malla la que va a formar un neoanillo. Es la forma como se va a tratar una hernia indirecta. La hernia 3A, que es la directa, una vez que uno ha buscado el saco directo,
lo aísla y lo reducimos. O sea, la palabra clave es reducción. No se extirpa, no se reseca, solo se reduce a través de una sutura en surjet o una jareta, si es pequeño, y eso es todo lo que se hace. Y se coloca la malla para reforzar la pared posterior. Ese es el fundamento de una hernia directa, sea por vía anterior o por vía posterior. O sea, técnica anterior o técnica posterior. Ya les he aclarado en antes qué significa una técnica anterior y qué significa una técnica posterior. La 3B, o sea, la mixta, se hace la primera y la segunda y la tercera. O sea, ¿cómo se trata una Nijus 2? ¿Cómo se trata una Nijus 3? Hacemos las dos cosas. Y la Nijus C, que es la crural, hay reducción del saco, siempre se inguinaliza el saco se saca de este anillo crural y se va hacia la parte abdominal, ¿no? Y se va a cerrar ese anillo. El anillo femoral se debe de cerrar con puntos o a través de una malla. Y la recidivada, bueno, depende de qué hernia ha recidivado, una directa, una indirecta, una mixta. Ojo, el mensaje es, si es una hernia recidivada, las mejores técnicas que se puede ofrecer son las técnicas posteriores. Me refiero a la técnica de Nijus, a la técnica de Stopá o laparoscópica. Son las mejores técnicas para una hernia recidivada o recurrente. Entonces, las técnicas quirúrgicas anteriores, ¿no? Miren, esto es muy importante, doctores, que ustedes lo entiendan, lo sepan. Herniorrafía, y lo voy a poner acá los nombres. Hablé de herniotomía. Ahora hablo de herniorrafía. Y después hablaré de hernioplastía. Entonces, las técnicas anteriores son herniorrafías. Así comenzó la historia. A través de la historia, desde Bassini, McVeigh, Marcy, son técnicas antiguas que actualmente, me imagino yo, casi nadie la hace ya. Son técnicas que ya no se utilizan actualmente. Una técnica anterior es Schuldeis. Es la mejor técnica anterior. Ojo, Schuldeis es herniorrafía. Por eso el título es herniorrafías. Bassini es herniorrafía. McVeigh es herniorrafía. Marcy, Schuldeis Berliner es herniorrafía. Sutura. En cambio, hernioplastía es la colocación de una malla. Y Lichtenstein, que es la técnica más utilizada, de menor recidiva, coloca una malla. La malla es la que va a reforzar la pared posterior, va a reforzar el triángulo de Hesselbach y va a formar un neoanillo. Rutkov y Robin es otra técnica que también usa malla, pero la usa de manera diferente. Haciendo un cono o un cilindro, la coloca en el defecto. Y esas son las técnicas posteriores. La raya que estoy trazando
sería la fascia transversalis. Esto va a ser la parte anterior y esto va a ser la parte posterior a la fascia transversalis. Estas son las técnicas anteriores y estas son las técnicas posteriores. Hernioplastía son las posteriores. La colocación de una malla de polipropileno con la técnica de Nijus, de Reeves o la técnica de Stoppa, la laparoscópica, TAP. Sobre todo las posteriores son las mejores técnicas, obedeciendo al principio de Pascal. Por eso son las mejores técnicas. Y vamos a resumir las técnicas que, bueno, por historia, porque he visto que todavía preguntan en examen de residentado, técnicas que ya están pues muchos años en desuso. Pero la técnica de Basini, una de las primeras técnicas, en todo caso una de las técnicas que más se utilizó en la historia, era para reparar las hernias directas e indirectas. Basini no servía para reparar una hernia crural. ¿Y en qué consistía, digamos, primariamente la técnica de Basini? En hacer sutura, o sea, herniorrafía. Miren lo que pongo acá. Herniorrafía. No usaban malla, solo coser. Pero el coser desde el ligamento inguinal, la fascia transversalis y el tendón conjunto, la intención ¿cuál era? Cerrar el orificio miopectíneo. La sutura llevaba tensión. Y el enemigo número uno de una sutura es la tensión. Eso hizo de que fracasara al final la técnica de Basini. ¿Por qué? Porque tenía una recidiva en un porcentaje alto, hasta 15% de recidiva. ¿Y por qué recidivaba? Porque la sutura fracasaba. Mucha tensión. El enemigo era la tensión. Coser algo separado y juntarlo abarcaba mucha tensión. Entonces los puntos se soltaban, la sutura se rompía y volvía a la hernia. Bueno, eso es lo que se ofrecía antes. Después apareció en el año 67 McVeigh. ¿Y McVeigh qué plantea? En resumen, sobre todo para hernias directas y hernias femorales. ¿En qué consistía? Consistía en suturar el ligamento de Cooper o ligamento pectíneo al tendón conjunto. Repito, Basini era suturar ligamento inguinal más tendón conjunto. Ese es el resumen de Basini. Y McVeigh, suturar el tendón conjunto con el ligamento pectíneo de Cooper. Igualmente, mucha tensión. Había demasiada tensión. Por eso que las recidivas también eran altas. 12%. Dolorosas. Técnica que tampoco ya se realiza en la actualidad. Entonces, el hecho de suturar cosas separadas conllevaba a mucha tensión. Después apareció la técnica canadiense llamada de Schuldeis,
que en Europa actualmente es una de las mejores técnicas utilizadas. Actualmente, ¿ah? ¿Y en qué consiste la técnica de Schuldeis? En tratar la fascia transversalis. ¿Qué hacía? Miren, esta es la fascia transversalis. Cortaba la fascia transversalis y posteriormente, miren, ahí están cortando, abriendo la fascia transversalis. Ya está abierta aquí la fascia transversalis y ahora la va a suturar. Esta sutura implicaba 2 planos de fascia transversalis. Lo que les quiero decir como mensaje, sin entrar en detalles técnicos que no valdría la pena estar hablando, Schuldeis es herniorrafía. No tiene malla. ¿Qué cosa trata Schuldeis? La fascia transversalis. ¿Qué hace? La corta y luego la sutura en 2 planos. A la fascia transversalis. Y posteriormente hace 2 planos más como Bassini. O sea que Schuldeis, ¿cuántos planos tiene? 4 planos de sutura. 4 planos de sutura. Si algo ustedes tienen que saber de Schuldeis, doctores, es esto. Es una herniorrafía. Trata la fascia transversalis. La corta, la sutura de tal manera que haya 2 planos de fascia transversalis, más 2 planos de Bassini, 4 planos. 4 planos de sutura. Apareció Lichtenstein. Yo les dije, el enemigo de un tratamiento quirúrgico es la tensión. Por eso que la técnica de Lichtenstein se llama de libre tensión. Tension free. Libre tensión. Por eso que actualmente ha tenido éxito la técnica de Lichtenstein. Es la mejor técnica o una de las mejores hernioplastías anteriores. Ojo, hernioplastia. Pone malla. La de menor recidiva. ¿Y por qué tiene menor recidiva? Porque no tiene tensión. Ya, miren, 1890 creo por ahí, había un cirujano que se llamaba Billroth. Y ese cirujano Billroth, aquella vez más de un siglo, decía, se llegará a la cura de las hernias cuando en el futuro se pueda crear, fabricar una prótesis que sea semejante a los tendones, a las fascias y a los ligamentos. Ese día llegará la cura de las hernias. Hasta que aparecieron las mallas. Las mallas de diferentes tipos. Hay una infinidad de mallas. La que más usamos, la de polipropileno, es la que más se usa en todas las cirugías de hernia, de eventraciones. Se cumplió lo que Billroth decía hace más de un siglo. Entonces, Lichtenstein lo que dijo fue, pero ¿para qué voy a suturar 2 cosas separadas como lo hacía Bassini y McVeigh? Y va a haber tensión. Mejor reduzco el saco directo, indirecto y nada más. No coso nada. De frente le pongo la malla. Ese es el éxito de Lichtenstein. Por eso se llama de libre tensión. Para hernia directa, indirecta, mixta, pero no para crural. No es la mejor técnica para la crural.
Entonces, su porcentaje de recidiva, miren, de 0.5 a 2%. De lo que tenía 15% Bassini, 12% McVeigh, con Liechtenstein 0.5 a 2%. Y las complicaciones bajísimas, 5%. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de Liechtenstein? Si es una hernia indirecta, se reduce, se extirpa el saco. Esta es una hernia directa, solamente se reduce, miren, ya se redujo la hernia directa. Eso es todo lo que se hace. Disecarlos bien, suturarlos y ahora poner la malla. La malla cubre al orificio miopectíneo de Frouchot superior. ¿Y qué había en el orificio miopectíneo de Frouchot superior? El triángulo de Hesselbach, hernia directa, y el triángulo de las hernias indirectas. ¿Y qué más hace la malla? La malla hace el neoanillo profundo. Ahí está el éxito de Liechtenstein. La malla se fija en el ligamento inguinal, en el tendón conjunto. Miren, y cómo ha formado el neoanillo acá. Se ha formado el neoanillo. Se solucionó el problema del anillo dilatado. Se solucionó el problema directo. Y esta es la técnica de Rutkov, donde al defecto, miren, hacían un cono, ¿no? O un cilindro de malla y literalmente ponían en el defecto y lo suturaban. Es una técnica que no ha tenido mucho arraigo, no se realiza, que yo sepa, creo que nadie lo usa acá en el Perú, me parece. No es una técnica que se haya desarrollado. La Liechtenstein sí, pero solamente les menciono que la de Rutkov y Robin usa malla y es hernioplastía. Y la malla la usa como cono o como cilindro. Este es el cono. Este es el cono. Miren cómo lo pone en una hernia directa. Eso es lo que solamente quiero decirle de Rutkov. Las técnicas preperitoneales, posteriores, posterior a la fascia transversalis. Ahí están las bondades de las técnicas preperitoneales. Cuando uno accede al espacio preperitoneal, que ya es otra anatomía, si ustedes, doctores, ofrecen una técnica anterior, solamente van a ver la hernia directa e indirecta. No van a ver la crural ni la obturatriz. Por eso que el defecto o el pecado de Liechtenstein es que no se usa para hernia crural. Hay modificaciones, por supuesto, pero no vamos a entrar en esos detalles técnicos. En cambio, cuando uno hace una técnica preperitoneal, tiene todos los defectos a la vista, adecuadamente disecada. Yo voy a ver la hernia directa, indirecta, la femoral, la obturatriz. La voy a ver. O sea, no se me va a escapar ninguna hernia. Porque cuando yo hago una técnica anterior, como Liechtenstein, y no ver la hernia crural, podría estar cometiendo un error de que después la paciente viene por una hernia crural. No la vi. La técnica no me permitió ver el anillo femoral. En cambio, las técnicas posteriores, obligado de ver la directa, la indirecta, la crural, la obturatriz. Por eso son las mejores técnicas.
Las técnicas preperitoneales son fabulosas para las hernias complicadas, encarceradas, estranguladas. Es hernioplastía. Ponen malla. Puede hacerse en hernias primarias o recidivadas. Mejor para recidivada. Doctores, en el momento actual, si hay una hernia recidivada operada por la vía anterior, ninguna duda, la mejor técnica es posterior, sea NIJUS o sea laparoscópica. Se debe ofrecer la técnica posterior. Eso quiere decir que debemos estar preparados quirúrgicamente para ofrecer una técnica posterior que es otra anatomía totalmente diferente a la anterior. De mayor dedicación, podría decir así. Las grandes hernias inguinocrurales por técnica posterior se tratan perfectamente bien. Las hernias deslizadas. Y yo les decía que es la mejor técnica las posteriores porque obedecen al principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal se refería a la distribución de la presión, que cuando uno pone la malla, la presión intraabdominal vectorialmente se va a disipar, no se va a concentrar en un punto que es el defecto. Por lo tanto, al poner la malla, la presión intraabdominal se distribuye, ¿no? Se disgrega, por decir así. Hay que conocer el espacio de Bogros, hay que conocer el espacio de Retzius, que es el espacio prevesical, a donde va a llegar la malla, donde debe de cubrir la malla. Bueno, ese era el principio de Pascal, ¿no? De tal manera que si esto es la fascia transversalis, Lichtenstein pone la malla aquí adelante. Y detrás, aquí está NIJUS, está la laparoscópica. Detrás. Muy bien. El espacio de Bogros es el espacio retroinguinal. Es este espacio de acá, preperitoneal, donde va a ir la malla. Si queremos especificar dónde se pone la malla en una técnica posterior, en el espacio de Bogros, que está entre la fascia transversalis y el peritoneo. El espacio entre la fascia transversalis y el peritoneo. Y el espacio de Retzius, que es el espacio prevesical. La malla tiene que ir hasta detrás del pubis para que sea una malla adecuadamente colocada. Esa es la técnica de NIJUS. No quiero insistir en la misma técnica porque no vendría al caso, pero lo cierto es de que se debe de llegar a este espacio. Este es el espacio preperitoneal, el que estoy denotándolo de color negro. Es una buena técnica para las hernias directas, indirectas, crurales, para las hernias recidivadas, hernias inguinoescrotales, y se fija la malla. La malla se fija en el ligamento de Cooper, en el ligamento pectíneo. La técnica ahí va la malla miren, la malla, en caso de Lichtenstein, para ser otra vez más claro, la malla iría acá, delante. Acá iría la malla. Miren dónde está la malla aquí, detrás de la fascia transversalis. Y la técnica de Stoppa es una técnica un poco más agresiva, es una técnica del espacio preperitoneal. Se ponen grandes mallas como un dedantal, entre grandes hernias, bilaterales, por ejemplo.
Si hay una hernia bilateral, se le puede ofrecer la técnica de Stoppa. Hernias crurales obturatrices. Hay que hacer una incisión mediana o transversa, ya depende del cirujano, y se pone una malla bastante grande en todo el espacio preperitoneal. Y hay que dejar un drenaje generalmente. Y después viene la hernioplastia laparoscópica. La TAP se llama TAP transabdominal, T de trans, A de abdominal, ¿no? Preperitoneal. 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 TAP. Transabdominal preperitoneal. También se ofrece para hernias primarias, recidivadas, bilaterales. Se usan trócares para ingresar a la cavidad abdominal de 10 milímetros en el ombligo y 2 de 5 lateralmente. Se aborda la parte posterior, se abre el peritoneo, se reduce la hernia directa o indirecta o crural, obturatriz, y se coloca la malla. La malla se puede fijar o no se puede fijar. Yo particularmente la fijo. Utilizando puntos, le hago puntos con Vicryl, y si hay la oportunidad de usar Protac, son como ganchitos que se disparan para que la malla se quede fijada. Y después cerrar el peritoneo, ¿no? El cierre del peritoneo. Y la técnica de TEP es totalmente extraperitoneal. No se ingresa a la cavidad peritoneal. Se va a ingresar por un espacio a través del ombligo hacia esta zona. Miren, este es el peritoneo y no se entra al peritoneo, como la TAP. La TAP ingresa a la cavidad peritoneal, la TEP no ingresa a la cavidad peritoneal. Se insufla el CO2, se crea el espacio, se reduce la hernia directa, indirecta, mixta o crural y se pone la malla en el espacio preperitoneal. Bueno, con todas las bondades que tiene la hernia, la cirugía laparoscópica para hernias también, ¿no? Menos dolor, el paciente se va de alta el mismo día, etc. ¿Cuáles son las complicaciones de las hernioplastías? Las inmediatas: hemorragia, hematomas, retención urinaria o una lesión de una víscera hueca que no se percató uno ante una hernia. La hemorragia es la complicación inmediata más común. Las mediatas, seroma, que es el que aparece en los días subsiguientes. El seroma es la acumulación de líquido linfático en este espacio trabajado y que después se manifiesta como una tumoración líquida, quística o blanda en la zona inguinal, que muchas veces cuando son pequeñas se reabsorben solas y otras veces hay que punzarlas o hay que aspirarlas, ¿no? Las tardías, la inguinodinia crónica, ¿no? La inguinodinia, o sea, el dolor inguinal, es por una lesión neuropática de los nervios ilioinguinal, iliohipogástrico o de la rama genital del génito crural. Estos nervios han sido atrapados por la malla o han sido ligados sin darse cuenta, lo cual va a ocasionar un dolor intenso que el paciente no los va a dejar. Siempre van a consultar por el dolor, y uno pasa por hasta hacer una trineurectomía. Una tardía es, por ejemplo, el meshoma. ¿Qué cosa es el meshoma?
es cuando la malla, que debe de quedar bien extendida, se movió la malla y se hizo una pelota la malla. O sea, no está cumpliendo su función. Y viene el paciente por una tumoración dura y al final es un mesoma. O sea, es la malla que se ha movido y se ha hecho un ovillo. Se ha hecho una bola. La orquitis isquémica es otra complicación tardía. El testículo, hay una atrofia testicular, hay un endurecimiento del testículo, funcionalmente ha perdido la función del testículo porque se le ligó la arteria espermática. Y las recidivas, ¿no? O sea, se operó de una hernia, pero ahora le volvió la hernia. ¿Qué pasó? ¿Dónde se falló? La técnica quirúrgica. Y las complicaciones de una hernioplastia laparoscópica son propias de la laparoscopía, como enfisema subcutáneo. Si uno hace una TAP, puede perforar una víscera hueca. Los seromas también es una complicación frecuente. Las recidivas también es una complicación. No crean que porque se ha operado por laparoscopía no va a recidivar. No, sí, también pueden recidivar las hernias cuando la técnica no ha sido la más adecuada. La hernia obturatriz. La hernia obturatriz. Miren, ¿dónde está la hernia obturatriz? Miren, esta es la cavidad pélvica. Aquí tienen la cavidad pélvica. Este es el agujero obturador o obturatriz, que está cubierto por la membrana obturatriz, pero que deja este pequeño espacio. El agujero obturador o obturatriz. ¿Qué va a pasar por el agujero obturador o obturatriz? ¿Qué va a pasar? El van obturador. Miren, ahí está el agujero obturatriz. Este es el agujero obturatriz. ¿Qué va a pasar por ahí? Ahí está. Arteria, vena y nervio obturador. El van obturatriz. Perdón, se me quedó por acá. ¿Dónde me quedé? Acá. Entonces decía de que, ¿qué va a pasar por el agujero obturador? El van obturatriz, el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. ¿A dónde va a dirigirse? A la cara medial del muslo. Es un punto débil. Entonces, cuando por ese defecto sale una hernia, la hernia se va a manifestar en la cara medial del muslo. Y ese es el signo de Hofschild-Romberg. El signo de Hofschild-Romberg es el dolor, la tumoración, dolor en la cara medial del muslo y hasta la rodilla. Pero es en el muslo, cara medial, porque ahí llega el nervio obturador, la arteria obturatriz. ¿Qué puede salir por ahí? Ahí está el agujero obturador, obturatriz. ¿Y ahí qué cosa puede salir? El asa intestinal. Se puede salir el asa intestinal. Una tomografía la podemos ver muy bien. Entonces,
concluimos. La hernia obturatriz es la hernia que sale por el agujero obturador. ¿Y qué pasa por el agujero obturador? El vano obturatriz. ¿Dónde se manifiesta una hernia obturatriz? Cuando se palpa una masa debajo del ligamento inguinal hacia la cara medial del muslo. El signo patognomónico de una hernia obturatriz es el signo de Hopchip-Romberg. Es patognomónico. ¿Cuál es la mejor técnica para solucionar una hernia obturatriz? Las técnicas preperitoneales. Preperitoneales. Nijus, estopa o laparoscópica. No podemos solucionar por vía anterior, por técnica anterior. Tiene que ser por técnica posterior. Y las hernias isquiáticas o glúteas, aquí está el agujero isquiático mayor. Miren, este es el agujero isquiático mayor y este es el agujero isquiático menor. Agujero isquiático menor. Por ahí van a salir varios elementos vasculonerviosos. Por ejemplo, por este agujero isquiático mayor sale, ahí está la flecha donde está indicando la salida de estos elementos vasculonerviosos, ¿no? Ahí está el músculo piriforme, está el nervio ciático y otros elementos. Cuando sale la hernia por esa zona del orificio isquiático mayor, las hernias isquiáticas o por el menor. ¿Son raras? Sí son raras, ¿no? Son raras. Y cuando sale por debajo del músculo piramidal, puede comprimir al nervio ciático, tener una ciatalgia. Podría ser el síndrome piriforme o podría tratarse síndrome piriforme, recuerden, eso lo hemos visto en anatomía. El síndrome piriforme es la compresión de este músculo que se llama piriforme al nervio ciático por una contractura, pero también podría ser una hernia isquiática. Entonces, el mensaje final de la hernia isquiática sale por los agujeros isquiáticos o ciáticos, mayor y menor. ¿A dónde van? A la región glútea. Son infrecuentes. El diagnóstico básicamente es bajo tomografía. Bajo tomografía. Ahí está todos los elementos vasculonerviosos de la zona glútea y ahí se va a mezclar este saco que, como dije, son raros que aparezca. Ahí están las hernias lumbares, ¿no? Las hernias lumbares inferiores, que es que se da en el triángulo de Petit, la hernia de Petit, entre el gran dorsal, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca. El tratamiento quirúrgico es poner una malla también, como las hernias de Grenfell. Ahí está saliendo por el cuadrilátero de Grenfell. Las hernias lumbares de Grenfell. Tratamiento también es colocación de una malla para poder cerrar ese defecto y curar la hernia. Estas son las hernias a nivel del músculo diafragma, ¿no? La hernia de estos son los hiatos de Morgagni. Lo había explicado en el primer slide. Ahí están los hiatos de Morgagni. Hiato de Morgagni. Los hiatos de Morgagni, que cuando se amplía
se hacen más grandes, forma la hernia de Morgagni. Concluyo, ¿dónde está la hernia de Morgagni? Detrás del apéndice sifoides. ¿De qué estructura es el defecto cuando salga una hernia de Morgagni? Del músculo diafragma. ¿En quiénes se produce la hernia de Morgagni? En los niños, no en los adultos. Esas son las hernias de Morgagni. La hernia diafragmática, el músculo diafragma puede tener un gran defecto, aperturarse hacia el tórax. Recuerden que la presión intraabdominal es positiva, la presión del tórax es negativa. Dado el defecto, entonces el contenido intestinal va a ir hacia la cavidad torácica, ocasionando un problema respiratorio. Y la hernia de Bochdalek, aquí está el triángulo lumbocostal. Estas son las fibras musculares lumbares. Estas son las fibras musculares costales. Y ahí está el ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado lateral. Este triángulo lumbocostal está cubierto por peritoneo y por pleura. Cuando este defecto se elonga, se agranda, entonces saldrá la hernia de Bochdalek. ¿Dónde sucede la hernia de Bochdalek? En el hemidiafragma izquierdo. ¿En la parte anterior o posterior? En la parte posterior. ¿Más frecuente en el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado izquierdo. ¿En quiénes se da la hernia de Bochdalek? En los niños. El tratamiento es quirúrgico definitivamente. Y las eventraciones o hernias ventrales o incisionales, miren, aquí está la cicatriz de una laparotomía. Ahí está la cicatriz, acá. Cuando se ha hecho la cirugía X, el plano más importante para el cierre es la aponeurosis. Es la aponeurosis lo que debemos de cerrar correctamente. Si lo cerramos correctamente, no debería pasar este problema. Pero generalmente pues la pared lo cierra el R1, el R2. Y si no aprendió bien cómo se cierra, va a tener esto. El culpable soy yo, por no enseñarle adecuadamente. Bueno, lo cierto es de que es la salida del contenido intraabdominal por un saco eventrógeno formado por peritoneo, por una zona artificial, una zona de una cicatriz antigua. ¿Qué pasó? Se abrió la aponeurosis. Los puntos se soltaron, se abrió. ¿Por qué, doctores? La aponeurosis es el plano anatómico de la pared abdominal más importante en sostener las estructuras intraabdominales. Si eso falla, va a suceder esto. Sale el contenido intraabdominal. Tiene un saco que está formado por peritoneo. Dependiendo de la incisión, en este caso, ustedes ven una incisión mediana supra-infraumbilical. Es una eventración de la línea media. Pero al paciente que le han hecho una lumbotomía para sacar los riñones, también se pueden eventrar. Paciente que le han hecho una paramediana, se puede eventrar, claro que se puede eventrar. Le han operado incisionalmente por una de Kocher, entonces se puede abrir con el tiempo. Me hacen una pregunta donde dice,
Voy a responder lo que me están preguntando. Pequeño paréntesis entonces. El doctor Ramírez me pregunta cómo diferenciar obstrucción intestinal versus hernia estrangulada. Es que, doctor Ramírez, la hernia estrangulada es, digamos, una obstrucción intestinal. Ha originado una obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal clínicamente es todo lo que usted conoce de obstrucción. Distensión abdominal, no elimina flatos, no elimina heces, náuseas, vómito, ruidos de lucha, timbre metálico en los ruidos hidroaéreos o hay sonido de lucha. Esa es una obstrucción intestinal. Entonces, ¿cómo diferenciar obstrucción intestinal versus hernia estrangulada? Pues si nosotros examinamos al paciente y le encontramos una hernia inguinal o una hernia crural, doloroso, con cambios de coloración, paciente en estado séptico, en oliguria, con trastorno hemodinámico, eso, doctor, es una hernia estrangulada y probablemente con reacción peritoneal, complicada. Después me pregunta la doctora Jessica, ¿después de cuánto tiempo o cuánto tiempo después de una cirugía aparecen las eventraciones? Muy buena pregunta. Y hay que diferenciar con una evisceración. ¿Qué es una evisceración? Acabo de operar una laparotomía, se ha cerrado todos los planos de la pared y a las 3-4 horas el paciente tosió y los intestinos afuera. Eso es una evisceración. Eso no es una eventración. Esa es una evisceración. El paciente tiene que volver a sala de operaciones y corregir, suturar adecuadamente. La eventración sucede después de que el paciente ya ha sido operado. No existe un tiempo determinado para llamarle eventración. Pero el paciente que al mes, a los 2 meses, empieza a aparecer una tumoración reductible que aparece, desaparece a nivel de la cicatriz, estamos hablando de una hernia incisional, una hernia ventral o una eventración. Así es que, doctora Jessica, con respecto al tiempo, no le puedo decir 15 días, 20 días, un mes. El paciente ha ido de alta, está haciendo su vida normal, hizo un esfuerzo y empezó a aparecer la tumoración. ¿Ok? Ahora, una eventración puede ser operada, pero también puede recidivar con el tiempo. Hay eventraciones que han sido operadas 2, 3 veces, 4 veces. O sea, sí puede recidivar una eventración. El cuadro clínico de la eventración es lo que digo. El paciente dice que le apareció un bulto, una tumoración, y que cuando está echado desaparece. Y hay casos en que te dicen, apareció el bulto, ahí está el bulto, no desaparece. ¿Le duele, señora o señor? No, no me duele, pero ahí está el bulto, encarcerado. No hay compromiso vascular. Está metido, se ha atrapado ahí, pero no hay compromiso vascular. Igualmente, una eventración se puede complicar. Muy parecido a una hernia estrangulada. La hernia estrangulada, salió la hernia, no se redujo y empezó el dolor y han pasado 6-8 horas y ahí empieza a haber cambios de coloración de la piel. Igualito va a suceder en la eventración. Se salió el intestino, ya no regresa, me duele, doctor, me está doliendo, no para el dolor. Y hay signos de obstrucción intestinal también. Una eventración también puede tener signos de obstrucción intestinal. Igualito que una hernia.
También el intestino se puede necrosar y va a terminar en resección y anastomosis. Todas las eventraciones deben de ser reparados con malla. Sí o sí. En todo caso, es la condición para tratar una eventración. ¿A qué se llama pérdida de domicilio o pérdida de dominio? Miren esa eventración de la foto. Todo está protruido, los intestinos están afuera, no están donde deben de estar, en la cavidad abdominal. Se están saliendo hacia afuera a la eventración por el saco eventrógeno. Y cuando hay hernias mucho más grandes, miren, por ejemplo, esta es una eventración de una incisión oblicua, de colecistectomía. No es una incisión mediana. Esta es una incisión de Kocher. Miren, puede suceder porque se infectó la herida. Se necrosa la aponeurosis y se va a abrir. Miren, ahí está otra eventración. Entonces, ¿a qué se llama pérdida de dominio o pérdida de domicilio? Digo que los intestinos, su lugar es la cavidad peritoneal dentro del abdomen. Si sucede un gran defecto, ¿no? Un gran defecto, miren cómo se salen los intestinos afuera. Van a vivir afuera, fuera de la cavidad. Si hay una gran eventración, gran masa intestinal estará fuera. Y cuando usted decida operarlo, va a querer meter el intestino a la cavidad y no va a poder cerrar esa eventración. No le va a dar el cierre. No debe haber tensión en el cierre. Por lo tanto, se va a someter a un procedimiento previo a la operación. Se llama la optimización de la eventración o preoptimización de la cavidad abdominal. ¿Cómo? Hay un procedimiento que se llama neumoperitoneo progresivo, es decir, se introduce aire a la cavidad a través de un catéter, diariamente se va introduciendo aire y el abdomen se va distendiendo progresivamente. Al cabo de un mes, esos músculos de la pared anterolateral se han sobredistendido, se ha vuelto a crear un gran espacio. El uso de toxina botulínica, de Botox, se inyecta en los músculos de la pared lateral, paralizando la musculatura para que se elonguen los músculos. Cuando se ha logrado esto, se ingresa a operar al paciente, se introduce todo lo que salió en el saco eventrógeno y ahora ya se puede cerrar sin mayor tensión, debido a que el neumoperitoneo, la toxina botulínica, ha logrado su objetivo de distender, de elongar a la musculatura de la pared anterolateral. Hay muchas técnicas, sobre todo para hernias para eventraciones grandes, con pérdida de dominio, grandes eventraciones. En la eventración la aponeurosis se retrae lateralmente. Cuando uno quiere coser, no llega a la aponeurosis, no llega a juntarse. Para eso se hace neumoperitoneo o se usa toxina botulínica. Cuando se ha usado esto y ha sido efectivo, ahora la aponeurosis se puede cerrar y poner una malla. Concluyo con eventraciones, sobre todo las complicadas, es igual que una hernia estrangulada. También se estrangula el contenido intestinal. Se puede estrangular fácilmente. Muy bien.
Vamos a resolver estas preguntas, doctores, como corolario de todo lo que estamos hablando. Permítanme tomar un poquito de agua. Se me secó la boca. Hay una pregunta que me están haciendo, doctor Castro Pérez. ¿Una hernia deslizada está incluida dentro de las hernias complicadas o necesariamente debe haber un compromiso vascular? No. La hernia deslizada no tiene compromiso vascular. La hernia deslizada no es complicada. Complicado nos referimos a que hay compromiso vascular del asa intestinal. En caso de una hernia deslizada, el peritoneo que se ha elongado ha jalado al asa intestinal, al sigmoides, por ejemplo. Ha sido jaloneado hacia el saco y la pared, o sea, parte de la pared del saco, sobre todo en la parte posterior, por eso es que cuando uno opera estas hernias grandes, debe de tener en la cabeza que si no será deslizada. Por eso hay que abrir el saco y ver adentro qué hay. Entonces, separar el sigmoide, separar el ciego, aislarlo, disecarlo y aislarlo y quedarnos solo con el saco para poder ser tratado el saco. Esa sería la respuesta que le daría al doctor Castro. Bien. Pregunta 1. Paciente mujer con tumoración. Ojo, miren, debajo de la región inguinal. Yo les dije desde hace rato, si ustedes leen una pregunta donde dice debajo de la región inguinal derecha, ya están pensando ¿en qué? En una hernia crural. Así, con la primera línea. La primera idea es una hernia crural. Desde hace 8 horas. Es doloroso. Con náuseas y vómitos. Hay dolor, hay náuseas y vómitos. Afebril. Ingresa a sala de operaciones y al realizar la exploración, ¿qué estructura está relacionado con el saco herniario? Bueno, ¿qué hernia ustedes están pensando que es? Es una hernia crural. Debajo de la zona inguinal, debajo de la región inguinal, es una hernia crural. Entonces, a esta hernia crural se ingresó a sala de operaciones. Y nos están preguntando con qué estructura está relacionado el saco herniario de una hernia crural. O sea, el fondo de la pregunta es límites del anillo femoral. Tendón conjunto, ninguna relación con una hernia crural. Anillo profundo es de la hernia inguinal. Ligamento lacunar o de Gimbernar. Es el límite medial. La arteria femoral no es límite del anillo femoral. El nervio crural no es límite del anillo femoral. Sí, el ligamento lacunar o de Gimbernar es el límite medial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la respuesta es el ligamento lacunar o de Gimbernar. 2. ¿Qué estructura anatómica permite diferenciar y definir una hernia Nijus 3B? ¿Qué es 3B? La pregunta viene con todo. ¿Qué es 3B? Es una mixta. Perfecto, es una mixta.
O sea, directo e indirecto. ¿Qué estructura anatómica permite diferenciar y definir una hernia directa e indirecta? ¿Quién? Fascia transversalis, tendón conjunto, vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal o anillo externo. Vasos epigástricos inferiores, lo expliqué claramente en los dibujos. Medialmente, la definición es medial, hernia directa. Lateral a los vasos epigástricos inferiores es hernia indirecta. 3. Paciente operado hace 2 meses de hernioplastía inguinal derecha por hernia inguinoescrotal. Acude por presentar atrofia del testículo derecho. ¿Qué explicaría esta complicación? La lesión del plexo venoso pampiniforme, ligadura de la arteria espermática, sangrado de la arteria deferencial, oclusión de la arteria funicular, sangrado de la vena espermática. Es ligadura de la arteria espermática o también se llama arteria testicular. También se llama la arteria testicular. Orquitis isquémica, ¿verdad? La orquitis, esto va a dar ¿qué cosa? La orquitis isquémica. Les pregunto, ¿es una complicación temprana o tardía la orquitis isquémica? Es una complicación tardía. Perfecto, tardía. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es considerado el mayor factor de riesgo para adquirir una hernia? Defectos congénitos, estreñimiento, obesidad, síndrome prostático, enfermedad obstructiva crónica. Largamente la obesidad. Por mayor aumento de la presión intraabdominal, mayor PIA, presión intraabdominal, mala cicatrización. Mala cicatrización. La obesidad. 5. ¿Cuál es el nervio que tiene más, que tiende más a lesionarse si se realiza hernioplastia con la técnica de Lichtenstein? Hemos dicho, el que más se lesiona es el nervio ilioinguinal. Este no está en la zona inguinal, este tampoco, estos sí están en la zona inguinal, pero el hilio inguinal es el que más se lesiona. ¿Cuál es la estructura que es límite del triángulo inguinal de Hesselbach? Ligamento iliopubiano, músculo oblicuo lateral, ligamento de Hesselbach, recto anterior o ligamento de Gimberna. El recto anterior, ¿no es cierto? O sea, el borde lateral del recto anterior mayor del abdomen. Borde lateral más vasos epigástricos inferiores. ¿Y la base quién será? El ligamento inguinal. Hasta la saciedad con el triángulo de Hesselbach. ¿Qué músculo de la pared abdominal contribuye más a la formación de las diferentes partes del conducto inguinal? Transverso abdominal, oblicuo medial, oblicuo lateral, recto anterior del abdomen, psoas ilíaco. ¿No? El oblicuo mayor, ¿no es cierto? Oblicuo externo. ¿Qué forma el oblicuo externo? La pared anterior.
¿Qué forma el oblicuo externo? El ligamento inguinal, que es el piso del conducto inguinal. ¿Qué forma el oblicuo mayor? El anillo superficial. El anillo superficial tiene el pilar medial, el pilar lateral y el pilar posterior. Todos dependen del oblicuo externo. ¿Ok? Todo eso va a depender. Y otro más, el ligamento lacunar o de Gimbernard. Es una prolongación del ligamento inguinal que depende del oblicuo externo. Marcar la respuesta correcta. En la hernia tipo Nijus 2 hay mayor alteración de la síntesis de hidroxiprolina. B. Las hernias tipo 3A son siempre adquiridas. C. Las indirectas se presentan en mayor porcentaje en el adulto mayor. En las hernias Nijus tipo 1, el saco herniario se encuentra fuera del cordón espermático. Las hernias Nijus 3B son las más frecuentes en el hombre y en la mujer. ¿Qué dicen? A ver, quiero ver las respuestas. La respuesta correcta dice, analizamos, la hernia tipo Nijus 2, o sea, la indirecta del adulto, ¿tiene que ver algo con el colágeno? Porque la hidroxiprolina forma el colágeno. ¿Y el colágeno es el sustrato de quién? De la fascia transversalis, que tiene que ver con la hernia directa, no con la indirecta. O sea, esta no es. B. Las hernias tipo 3A, las directas, son siempre adquiridas. Por supuesto que son siempre adquiridas. Son siempre adquiridas. ¿Las indirectas se presentan en el adulto mayor? No. Bueno, pregunta 9. ¿Qué caracteriza mejor a una hernia incoercible? ¿Qué caracteriza mejor a una hernia incoercible? ¿Qué era incoercible? Se reduce y se sale inmediatamente. Se reduce, se sale inmediatamente. ¿Qué es irreductible? No, sí se reduce. Está encarcerada. Si fuera encarcerada, no se reduciría. Está estrangulada, no se reduciría. Es deslizada, se reduce solo por un tiempo mínimo. Ok. También clara la respuesta, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes técnicas no es considerada como herniorrafía? Herniorrafía es solamente suturar, nada más. Suturar dos cosas o dos estructuras. ¿Ya? Dos estructuras. Bassini, Marcy, McVeigh, Schuldeis, Estopa. Estopa es hernioplastia. ¿Por qué es hernioplastia? Porque tiene malla. Herniorrafía no lleva malla. No malla. Y ahí Estopa es la que tiene malla. 11. ¿Qué técnica quirúrgica de hernioplastia inguinal cumple el principio de Pascal? Todas las posteriores. Principio de Pascal, todas las posteriores. ¿Y cuál es posterior acá? Laparoscópica. La laparoscópica es una técnica posterior a la fascia transversalis.
Schuldeis no es posterior, McVeigh no es posterior, Rutherford no es posterior, Lichtenstein no es posterior. ¿De acuerdo? Principio de Pascal es el principio para todas las técnicas posteriores. Podría haber sido Nijus, podría haber sido Stoppa o laparoscópica. En este caso, laparoscópica. 12. ¿Cuál es una complicación tardía de una hernioplastía? Hematoma, meshoma, seroma, retención urinaria, inguinodinia visceral. Es el meshoma. ¿Qué era el meshoma? Cuando la malla se recoge, se hace una bola, una pelota, no cumple su función, se palpa una tumoración dolorosa. Ese es un meshoma. ¿Qué hernia es considerada la más dolorosa? ¿Cuál de estas hernias duele más? La epigástrica. Muy bien, ya lo saben. La epigástrica. Es la más dolorosa de todas. ¿En qué tipo de hernia se encuentra en el examen clínico el signo de Hopsy-Romberg? En la hernia obturatriz. En la hernia obturatriz. Perfecto. 15. Marcar lo incorrecto con respecto a las hernias crurales. Mayor tendencia a estrangularse. La mejor técnica para la reparación es la Lichtenstein. Puede contener una hernia de Richter. Esto es correcto, esto es correcto. Ocasionalmente se puede presentar la hernia de Garangiot. Es correcto. Se puede confundir con una adenitis del ganglio de Cloquet. Es correcto. He dicho que la Lichtenstein no es una técnica para hernia femoral o crural. Ni la ve, ni la mira. ¿Cuáles son las mejores técnicas para una hernia crural, doctores? Las técnicas posteriores. Las técnicas posteriores. 16. ¿Qué caracteriza predominantemente a una hernia inguinal incarcerada? Náuseas, vómitos, reacción peritoneal, tumoración dolorosa, cambios de coloración en la piel. ¿Qué caracteriza predominantemente en una hernia inguinal incarcerada? Náuseas, vómitos, reacción peritoneal, tumoración dolorosa, cambios de coloración en la piel. Esto es estrangulada. Esto es estrangulada. Esto es signos de obstrucción. Es una tumoración dolorosa, la incarcerada. ¿Cuál es considerada la mejor técnica de hernioplastia inguinal de reparación anterior sin malla? Repito, hernioplastia inguinal de reparación anterior sin malla. Reeves, Stoppa, Nijus, Schuldeis, Lichtenstein. Schuldeis. Esta tiene malla, esta tiene malla, tiene malla, tiene malla. Schuldeis no tiene malla. Recuerden cuál era la Schuldeis. Trataba la fascia transversalis. ¿Cuántos planos tiene Schuldeis? 4 planos. Acuérdense de eso, doctores. 4 planos. Marcar lo incorrecto sobre la hernia de Bochdalek. Es un defecto a nivel posterolateral izquierdo del músculo diafragma. Lo incorrecto, dice, origina una dificultad respiratoria grave. Generalmente son de origen traumático. Se origina en el triángulo lumbocostal. El hígado evita que se presente en el lado derecho. Esto es correcto, esto es correcto.
Correcto, correcto. Generalmente son de origen traumático, no. Sucede en los niños. ¿Qué trauma de un niño podría llevar a una lesión de esa parte, no? 19. Multípara de 39 años, hace 8 horas, presenta tumoración dolorosa en la región inguinal derecha, náuseas, vómitos alimentarios y distensión abdominal. Al examen, la presión 100/60, la frecuencia cardíaca es 110, abdomen distendido, doloroso a la palpación, ruidos idoaéreos ausentes, masa de 2×3, de color violáceo, muy doloroso, por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Leucocitosis de 14.000 con 10 bastones. ¿A qué tipo de hernia corresponde? Como se dice, del libro, ¿no? ¿Inguinal o crural? ¿Ah? Inguinal o crural. Debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Crural. Complicada, o sea, estrangulada o solo encarcerada. Miren que tiene obstrucción, tiene hipotensión, tiene taquicardia, ¿ok? Y eso es una hernia estrangulada. Muy bien. Varón de 70 años es operado con el diagnóstico de hernia inguinal izquierda. En el hallazgo operatorio se encuentra que la hernia es del tipo indirecto, con anillo interno dilatado, o sea, Nijus 2. Saco herniario que comprime medialmente a la fascia transversalis del triángulo de Hesselbach. Hernia indirecta, cuyo saco herniario va comprimiendo la fascia transversalis del triángulo de Hesselbach, con contenido deslizado de vísceras en forma de pantalón. Pantalón mixta. ¿Cuál es el tipo de hernia dentro de la clasificación de Nijus? Lo preguntaron en el examen del 2016. ¿Es una hernia? 3B. 3B. Ya, en pantalón mixta. 3B. La urgencia quirúrgica de una hernia viene dado por incarceración, contenido de la vejiga urinaria, edad del paciente, estrangulación por el dolor. ¿Qué hace que haya una cirugía urgente de una hernia? Que esté estrangulada. Que esté estrangulada. Paciente acude con dolor abdominal, náuseas y vómitos de contenido fecaloideo. Al examen, masa inguinal derecha no reductible compatible con hernia, por lo que la paciente es operado. Usted diagnostica hernia inguinal indirecta. ¿Qué caracteriza a este tipo de hernia? 2017. ¿Qué caracteriza? Una indirecta. Protruye por la pared posterior del conducto inguinal, eso es directo. Pasa a través del conducto femoral, eso es hernia femoral. Se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores. Si es indirecta, es lateral a los vasos epigástricos inferiores. Medial a los vasos es directa. Es más frecuente en mujeres, bueno, se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores. ¿Cuál es la causa más frecuente de recidiva de una hernia incisional mayor de 3 centímetros? Reparación primaria con sutura, edad avanzada, malnutrición, ascitis, embarazo.
¿Cuál es la causa más frecuente de recidiva de una hernia incisional mayor de 3? Reparación primaria con sutura. ¿A qué voy, doctores? Una eventración mayor de 2 centímetros debe de llevar malla. No se debe de coser solamente, debe ponerse malla. ¿Cómo se llama la hernia que protruye a través de la línea semilunar, borde externo del recto? 2015. Semilunar. ¿Semilunar de qué? De Spiegel. Es la semilunar de Spiegel. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de reparación herniaria sin tensión? 2015. Liechtenstein. Muy bien, doctores. Entonces, yo creo que llegamos hoy día hasta acá. Si tienen preguntas de hernias, por favor, la próxima clase me las hacen llegar. Con todo gusto podemos resolverla, discutirla. El chat creo que se quedó ahí. Ajá. A los doctores que están en sus respectivas casas, si tienen alguna otra pregunta, por favor. Creo que no hay. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo la próxima oportunidad. Gracias.